Amigos de amigos de Servicios Informativos Guadalajara, hoy nos encontramos con Daniel Saldaña, que nos habla de un libro, Aviones, al parecer pudiera ser que sí se trata de aviones. Aviones sobrevolando un monstruo. Sobrevolando un monstruo. No me queda muy claro qué clase de monstruo, qué clase de aviones, pero sí tengo al autor aquí, pues lo mejor es preguntarle. Daniel, bienvenido a Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de estar aquí y de platicar un rato. Pues sí, se trata de un libro de ensayos personales, autobiográficos, con un alto contenido autobiográfico, textos basados en mi vida, muy narrativos. Aparece en la editorial Anagrama con la colección en realidad de narrativas hispánicas, que es donde se publican las novelas. O sea que más que ser ensayo, digamos, de pensamiento, de ideas, se trata de narraciones personales a partir de historias de mi vida y sobre todo de mi relación con las ciudades en las que he vivido. Perfecto. Esta es tu primera obra en donde tratas un tema personal. ¿Ya habías escrito algunas otras obras? He trabajado, digamos, siempre hay en el trabajo del novelista, del narrador, hay una secuela, material autobiográfico, le prestamos muchas veces anécdotas personales o antecedentes de nosotros mismos a los personajes, a los diversos personajes de una novela, pero nunca había abordado, digamos, de una forma tan explícita un material autobiográfico como en este caso, que sí, digamos, hablo con nombre y apellido de mí mismo, de mi familia y de esto que digo un poco como de las ciudades que me han marcado, que es, bueno, sobre todo la Ciudad de México, Cuernavaca, que es donde yo crecí, Montreal, en Canadá, donde viví unos años, La Habana, que tengo una relación también, digamos, muy, muy íntima porque fui concebido ahí, entonces cuento un poco esa historia, y Madrid, donde pasé una temporada también. Perfecto. ¿Qué es lo que lleva a una persona como tú? Aparentemente te encuentro en la calle, pues puede ser político, puede ser periodista, puede ser maestro, pero político, no me digan esas cosas. Bueno, yo me mencioné, pude haber dicho futbolista. Una persona que vemos en la calle y de repente surge esta duda. Me late como que fuera escritor, me late como que si fuera capaz de transcribir sus ideas a un libro, pero resulta que tú lo eres. ¿Cómo surge esa vocación en ti? Desde niño, desde joven ya era del clásico chico que agarra el cuaderno en lugar de escribir matemáticas, escribe ciertas narraciones con 2 o 3 palabras, y de ahí de repente llegas a tu casa y esas 2 o 3 palabras se convierten en un texto de 20, 30 líneas, porque esas fueron nada más las ideas. Digo, yo en lo personal, de repente cuando escribo, pues voy pasando por la calle, como te digo, veo una persona y de ahí me transporto a partir de esa idea y desarrollo un concepto, desarrollo una sinopsis. Sí, yo creo que evidentemente hay una predisposición, una suerte de vocación inicial, no sé si innata, pero sí que se desarrolla muy temprano. En mi caso, pues de niño sí leía, había libros, mis papás los dos son profesores universitarios de sociología, entonces había como muchos libros más de esa temática en mi casa, y fue más por el aspecto como sonoro del lenguaje, como el trabajo musical, y de hecho empecé escribiendo poesía, porque la poesía pues trabaja un poco más como con la forma y el sonido de la lengua, y fue lo primero que a mí me encantó, como la posibilidad de jugar con el lenguaje de una manera no solo como significado, sino también desde el aspecto más musical o rítmico, de una métrica, sí, de una cadencia y un ritmo, ¿no? Y luego ya fui, digamos, transitando, jugué mucho con poesía desde chico un poco, y luego siempre escribí diarios, que es un género que me gusta mucho como autor y también como lector. Leo muchos diarios de escritores, de autores, que digamos es un género muy democrático en el sentido de que muchos que no son escritores, pues hay muchas personas que llevan un diario en la adolescencia y eso, y me gusta mucho como ese carácter democrático y muy extendido del diario, y justo también como esta cosa medio cruda del material autobiográfico que hay en un diario, ¿no? Entonces también a través del diario empecé un poco a desarrollar esa vocación. Perfecto, sí, porque el diario finalmente transcribe el autor lo que le pasó, lo que vivió, lo que soñó, lo pone crudamente. Para de alguna manera, no sé, tú me desmentirás, a futuro recordar ese momento de alguna manera, bueno, positivo, negativo que haya vivido, pero poderlo recordar, yo creo que la mejor manera es
ponerlo tal cual, no con sutilezas. Claro, digo, además es muy atractivo porque es un género con muchas posibilidades también muy experimentales, al no ser un género tan comercial, digamos, como la novela, no es una escritura concebida para su publicación desde el origen, te permite como pues meter ahí lo que sea, ¿no? Desde reflexiones hasta anécdotas, hasta experimentos como hace, no sé, Kafka en sus diarios, que de pronto hay fragmentos de cuentos, o Catherine Mansfield que ensaya algunos fragmentos de lo que luego desarrolla en un cuento, y esa versatilidad del diario me atrae, porque es una especie de cajón desastre donde todo cabe y todo se mezcla de una manera bastante natural, siempre, digamos, con cierta fidelidad a una voz, a una intención narrativa y a una sensibilidad personal. Y como bien comentas, pues de ahí finalmente tú te nutres de las vivencias de otros autores y de la forma a la mejor de escribir un diario. Claro, ya y tú eso lo desarrollas. exactamente, sí tomo elementos, digamos, de otros diarios y de autores que han trabajado ese género, y Aviones sobrevolando un monstruo tiene mucho de eso, no es exactamente un diario, pero sí tiene un poco como el tono, digamos, esa especie de sensación de intimidad o de asomarse al tren de pensamiento, digamos, como a la voz interior de una persona que va contando un poco sus impresiones y sus reflexiones durante un viaje también. Perfecto, en este caso, ¿quién pudiera ser el monstruo? El monstruo tiene muchas lecturas, digamos, el texto que le da título al libro, que es el primero que aparece, digamos, una compilación de textos diversos, y el primero, que es Aviones sobrevolando un monstruo, tiene que ver con la Ciudad de México. Para mí la Ciudad de México, y no solo para mí, digamos, es una ciudad monstruosa, todos estamos de acuerdo, y a mí siempre me impresiona, es una ciudad con la que tengo una relación rara, nací ahí, pero no vivo mucho tiempo ahí, digamos, siempre estoy mudándome, pero acabo regresando a la Ciudad de México, y la imagen esta cuando uno va aterrizando, que es muy impresionante porque el aeropuerto está muy en el centro, digamos, en una zona muy poblada, la sensación de ir bajando en el avión sobre esa masa, esa especie de océano de casas y edificios, a mí siempre me da una especie de vértigo y una como nostalgia también anticipada por ese regreso, y de esa imagen nace el título y ese primer texto que tiene que ver con ir aterrizando en la Ciudad de México, que es este monstruo grisáceo y un poco demasiado exagerado a veces para los que vivimos ahí. Y bueno, ese es el monstruo posible o el más inmediato, y luego hay otras posibles interpretaciones del título también. Que ya se quedan para el lector. Exacto, cada quien puede inventarse sus monstruos. Es un libro que, digamos, también narra tránsitos personales difíciles, una etapa de drogadicción que tuve viviendo en Canadá, me aficioné, por decirlo sutilmente, a la morfina, y entonces hay ahí una monstruosidad que tiene que ver más con lo personal y con un trabajo de desintoxicación y de tránsito por grupos de 12 pasos y todas estas cosas, y también ese es otro de los monstruos que están presentes por ahí en el libro. Perfecto. Que en efecto, como mencionamos hace un instante, digo, ahorita ya cambiaron las rutas de aterrizaje del aeropuerto de la Ciudad de México, y esperamos sigamos aterrizando en Ciudad de México, porque sí tiene un dejo entre de nostalgia, entre de impotencia, entre de sobrevivencia, yo para lo personal sería un poquito difícil describir lo que es aterrizar, porque muchas veces lo he vivido, pero como que esa ruta que ya modificaron, pues ya no ves tan de cerca hasta que ya entras a la del Valle, como lo decimos nosotros, pero ahora ya entras por cerros, ¿verdad? Por la nueva ruta. Y eso a lo mejor te mueve un poquito, pero ves la ciudad un poquito más retirada, pero ves el monstruo ahí. Sí, se sigue viendo. Es verdad que ya no son tantos minutos de sobrevolar la ciudad, pero sí se sigue viendo esa curvita que da, digamos, que justo el avión entra, y ahí como por encima del World Trade Center, a la altura de la del Valle, da el giro, y yo vivo allá al lado del World Trade Center, en esa zona, entonces siempre es como el vértigo de ver mi casa desde ahí, como no saber si aquí bajan. Pero sí es una sensación muy impresionante que no sucede en otras ciudades, ¿no? En general los aeropuertos están más a las afueras, y que también modifica mucho el paisaje sonoro de la Ciudad de México. Es decir, a mí me interesa mucho, hay un texto del libro que está dedicado a los sonidos de la Ciudad de México, y es muy impresionante cómo estamos muy acostumbrados al ruido de los aviones, digamos, en unas zonas más que en otras, evidentemente, pero pasan todo el tiempo, y tuve la experiencia de trabajar en cine como actor, filmando una película en la Ciudad de México, y era muy difícil filmar porque muchas veces teníamos que quedarnos callados porque estaba pasando un avión, y luego era muy difícil editar la película si
atraviesa justo el avión en mitad de la escena, y esa experiencia me hizo como darme cuenta realmente de cuán protagónico es el sonido de los aviones en la Ciudad de México, porque hay una rachita ahí entre la madrugada y no sé qué en la mañana donde pasan muchos aviones seguidos, ¿no? Perfecto. Bien, ¿qué nos puedes, de tus capítulos, de lo que tienes tú ahí implícito en el libro, qué nos puedes recomendar? Si no se lo pueden perder. Hay un texto muy breve que en cierto sentido es como la piedra angular que sostiene el libro de una manera no tan explícita, que se titula La orgía nefasta. Está más o menos a la mitad del libro y, como digo, es de los más breves, que es como un texto, una especie de recuerdo de juventud cuando yo vivía en Madrid y estaba estudiando, y relata, digamos, yo quiero creer que con cierto sentido del humor, una fiesta que se salió de control en mi juventud, donde había una piñata que estaba llena de vísceras y es, digamos, todo bastante macabro, pero que es un poco el texto que le da como el centro gravitatorio del libro de alguna manera. Entonces creo que podría ser una buena introducción. Sí, bastante interesante, porque yo digo, sí esperarían que, ya no digo juguetes, pero lo clásico, ¿verdad? Mandarinas, tejocotes y cañas. Una amiga mía se puso muy creativa ahí con la piñata, una española. Yo quería compartir mi cultura, pero pues no le agarró mucho la onda y decidió llenarla de vísceras animales, pero bueno, el resultado es, ya digo, un poco espeluznante, pero también tiene como una lectura ahí más filosófica, literaria. Perfecto. Después de estos aviones sobrevolando el monstruo, ¿qué sigue? Acabo de publicar una novela que dentro de 2 semanas estará en librerías en México, titulada El baile y el incendio, que quedó finalista del Premio Herralde de novela. Entonces sale también con la editorial Anagrama. Es una novela sobre todo sobre la ciudad de Cuernavaca, donde pasé toda buena parte de mi infancia, y sobre la posibilidad o no de regresar, qué es lo que sucede cuando regresamos a un lugar donde pasamos muchos años, y si es posible el regreso o en realidad no, porque somos otros, la ciudad es otra, todo ha cambiado. Reflexiona, digamos, sobre eso en un contexto de casi apocalipsis ecológico, rodeado de incendios, la ciudad de Cuernavaca, como sucedió hace un par de años, que realmente estuvo en llamas toda la región. Y bueno, tiene que ver con eso, con reflexiones sobre la historia del arte, la coreografía, el baile, y eso, estará en librerías dentro de muy poco. Perfecto. Bueno, pues finalmente tus redes para que el público, después de leer el libro, después de venir a comprarlo a la FIL, primero hay que comprarlo, venir a comprarlo a la FIL, o bueno, si de repente ya no alcanzó boletos porque ya ve que horas son en línea, pues en las librerías de costumbre, ahí debe estar el libro ya en exhibición. Después que lo compren, la gente seguramente querrá preguntarte alguna cosa directamente, ¿cómo lo pueden hacer? Claro, no, para mí es muy importante además como el feedback, la retroalimentación de los lectores, y siempre es muy grato encontrarme, me sorprende, me sigue sorprendiendo como de una manera muy genuina que la gente me lea y me escriba. Me pueden escribir en Instagram, que es la única red en donde estoy en realidad, y me encuentran como DS París, Daniel Saldaña París. Si lo buscan así en Instagram también aparezco ahí. Perfecto. Daniel, pues muchísimas gracias, te dejamos con tu monstruo y ahora nos los dejas a nosotros, tenemos mucho que leer y bueno, pues hay que seguramente hacer una cita para el próximo año que traigas el siguiente libro o a lo mejor otras actividades que realices aquí en Guadalajara, pues Servicios Informativos Guadalajara estará siempre atento de lo que sigas haciendo y nos sigas trayendo. Muchas gracias, yo encantado, siempre vengo a la FIL y me parece el momento más emocionante del año, entonces espero que por aquí nos veamos también el año que viene. Perfecto. Daniel Saldaña, Mario Gras en Servicios Informativos Guadalajara, continuamos.